Hola chicas, muy buenas tardes, días, noches, a la hora que vean esto. Hoy voy a platicar un ratito sobre dos temas, dos temas que están un poco pendientes para atender, que es la literatura gauchesca, pero antes de ello voy a hablar un poco del costumbrismo. Ya habíamos hablado la sesión pasada sobre este, la la importancia del costumbrismo, solamente lo mencioné como una de las manifestaciones literarias en la Hispanoamérica del siglo XIX y, y la relación un poco que tiene con el romanticismo. Ahora voy a ser un poco más específico en esta idea del costumbrismo y después hablaré un poco de la literatura gauchesca. ¿Por qué retomar el costumbrismo y las tradiciones como se menciona aquí? eh, Tanto el costumbrismo, la idea de las tradiciones, la idea de la literatura gauchesca, están relacionadas con el romanticismo y a su vez todo es parte de el desarrollo de la literatura hispanoamericana durante el siglo XIX. Como ustedes recordarán, hemos venido platicando sobre este desarrollo de la literatura en el siglo XIX y lo que nos hemos percatado, lo que hemos visto es que la cuestión de tanto la política, pues, pero sobre todo más la cuestión de la identidad cada vez va adquiriendo más relevancia, ¿no? Si bien es cierto que políticamente se consigue la independencia, ahora necesitamos, bueno, en esos momentos se necesitó de la independencia cultural también, ¿no? De la independencia literaria en este caso, y esa independencia literaria se va a empezar a ver sobre todo con esta idea del costumbrismo. Ahorita voy a explicar un poquito más eso. El costumbrismo es muy importante a pesar de que en muchas ocasiones he escuchado que muchos lo ignoran de pronto, o por lo menos no lo consideran interesante o importante. Para muchos otros y para muchos otros críticos, el costumbrismo es tan importante que permite el desarrollo de la literatura hispanoamericana hacia fines del 19, o más bien después de la segunda mitad del 19, y hacia el rumbo que agarra durante el siglo XX, ¿no? Ahorita explicaré un poco por qué va eso. Y la literatura gauchesca en ese sentido también tiene la tarea, en este caso, de lograr una identidad, ¿no? La identidad de un pueblo, que vamos a ver que tiene algunas cuestiones ahí, unos altibajos, y al final esta figura del gaucho se impone para recuperar un pasado común en una zona y después en algunos países, ¿no? Seguramente cuando nosotros pensamos en un gaucho pensamos en Argentina, pero en realidad es casi todo el cono sur el que está involucrado con esta figura, ¿no? Desde Argentina, Uruguay, principalmente estos dos países, pero también en Paraguay, también en Brasil y también en Bolivia, principalmente hay esta figura del gaucho. Eh, este, lo que pasa es que fueron muy importantes para el desarrollo de las independencias en Argentina y Uruguay. Por eso se refieren mucho ahí en esos momentos. Vamos a abundar en ello más adelante. Ahora vamos a hablar un poquito del costumbrismo, ¿no? Como ustedes, bueno, seguramente ya han escuchado mucho esta palabra, esta idea del costumbrismo y básicamente lo que se les viene a la mente cuando hablamos de costumbrismo, de la costumbre, es lo que podríamos decir que es el costumbrismo, ¿no? Básicamente, cuando hablamos de costumbrismo y a grandes rasgos, lo que estamos diciendo es que son textos literarios, y esos textos literarios pueden ser textos por sí solos, es decir, independientes, o textos que están metidos en otros textos, que están insertados en otras obras de mayor extensión, que describen escenas, ambientes o personajes de la realidad
que envuelve a quien escribe esos cuadros, ¿de acuerdo? Esas escenas, vamos a decirlo, ¿no? No nada más tienen la característica de que describen la realidad circundante, sino de que la mayoría de las veces también tienen una intención filosófica o sobre todo, más bien, una intención moral, ¿no? Quieren aplaudir o censurar ciertas conductas, sobre todo esto último, ¿no? Censurar. Um, el costumbrismo no es nuevo, no, para el siglo XIX no era nuevo, es decir, ya se hablaba de costumbrismo desde antes, sobre todo en España. Ya se habla de costumbrismo, muchos quieren ver en la picaresca Lazarillo de Tormes también una serie de cuadros de costumbres. Si se dan cuenta, si ya leyeron el Lazarillo de Tormes, recordarán que ahí se van pintando algunos personajes. A veces esos personajes se hacen un poco más grandes sus efectos, precisamente con la idea de censurarlos, pero todo a partir de lo que acostumbran a hacer esos personajes, ¿no? Luego entonces también estamos ante unos cuadros de costumbres. En España, una figura muy importante para el desarrollo del costumbrismo, los textos de costumbres, fue Mariano José de Larra, a través precisamente de sus artículos, ¿no? Si no lo han leído, los invito a que lo hagan. Son textos que se disfrutan mucho, obviamente siempre con un tono muy local español. Y es que esa es otra de las características que nosotros vamos a encontrar en los textos relacionados con el costumbrismo, ¿no? Abordan básicamente asuntos propios del lugar de donde surgen estos textos. No nada más asuntos propios de un país, sino incluso a veces asuntos propios de una ciudad, ¿no? De una región, de un pueblo. Va a ser muy importante porque vamos a ver que en la literatura hispanoamericana va a servir precisamente para explotar, para intensificar, para manifestar las características de el lugar que lo hacen distinto, no nada más de España, es decir, sirve también para poner una diferencia con España, con el lugar de la conquista, sino también para poner una diferencia con los países que están alrededor o con las zonas que están alrededor, ¿no? Al ser precisamente un texto o textos que abordan asuntos de cada país, también reluce los usos particulares del lenguaje, ¿no? Abordan la lengua coloquial, por decirlo de alguna manera, ¿no? El habla específica de alguna región y y por eso hay muchas expresiones y dichos que se pueden identificar como propios de una región. Por ejemplo, el citado Mariano José de Larra, cuando nosotros lo leemos vamos a encontrar muchos giros españoles, muchos giros de la península de España, que para nosotros lectores del siglo XXI y que estamos o que podemos llegar a estar familiarizados con el lenguaje, con el habla, perdón, de los españoles, vamos a encontrar que muchos de los giros que hablan actualmente se van, ya se estilan en el siglo XIX a través de la literatura de Mariano José de Larra, ¿no? Larra, que firmaba como Fígaro, lo traigo a cuento porque fue muy importante en Hispanoamérica. Muchos de los escritores hispanoamericanos lo leyeron en los años 1830, 1840 y en muchas ocasiones trataron de imitarlo con esta idea de los artículos, los artículos de costumbres, podemos decirlo, y muchos incluso lo hacen de manera muy explícita, ¿no? Firman a veces como otro Fígaro, ¿no? O cuando escriben sus textos también hacen alusión a Mariano José de Larra. Bueno, para seguir un poco, no desviarme tanto.
El costumbrismo, entonces, estas son las características que he abordado hasta el momento, van a ser, digamos, las más importantes, aunque voy a ir agregando un poquito más conforme vaya avanzando la presentación. Como les digo, no es que el costumbrismo nazca en Hispanoamérica, sino que ya existía de pronto en la literatura, pero en Hispanoamérica se hace muy presente una vez que se concretan las independencias, es decir, si las independencias llegan, la mayoría de esas independencias se concretan en la tercera década, en la década de 1820. Hacia 1830 empezarán los grandes cambios para los países. Estos cambios, como ya vimos en muchas ocasiones, son negativos o a veces nada más son cambios que están en el papel pero que no se ven en la realidad. Y hacia 1840 ya empieza también un cambio en la literatura que ese se empieza a manifestar de inmediato. Más o menos en estos tiempos también va surgiendo, unos añitos antes, va surgiendo el romanticismo hispanoamericano, ¿no? Es decir, el costumbrismo no se opone ni es un movimiento ni que se oponga ni que reafirme el romanticismo, es un movimiento, ni siquiera es un movimiento, no, perdón por eso, es una manifestación literaria que en muchas ocasiones precisamente va a estar presente en textos románticos, pero también va a estar presente en textos realistas, en el sentido en el que lo que se pretende es precisamente evidenciar, perdón, la manera en que se llevan a cabo las cosas en cierto lugar, o cómo se comporta la gente en cierto lugar, cómo se comporta incluso un grupo de gente en cierto lugar, ¿no? Ahorita abordaré un poco más allá. Sin embargo, sí podemos decir que en Hispanoamérica hay el auge del costumbrismo abarca desde 1840 hasta 1870. Estas fechas solamente son para tener en cuenta que en ese momento se introduce, se pone, está muy en alto, hay mucho énfasis en el costumbrismo. No quiere decir que antes no haya cuadros de costumbres y no quiere decir que después no haya cuadros de costumbres, ¿no? Incluso esta idea del costumbrismo va a estar muy presente a inicios del siglo XX o también va a estar presente en las novelas del indigenismo, de Hispanoamérica, ¿no? Con Ciro Alegría, con Rómulo Gallegos, Jorge Icaza, ellos van a retomar también algunos cuadros, algunas maneras del costumbrismo. Así que solamente son como algunas referencias. Eh, bueno, aquí tenía la idea de este cuadro. Bueno, este cuadro es de un Pueyrredón, un pintor argentino que precisamente está hecho con los, digamos, estándares del costumbrismo, lo que pretende reflejar. Esto se llama, el cuadro me parece algo así como Alto en el campo, un alto en el campo o una parada en el campo, no recuerdo cuál es el título correcto, pero lo que refiere es precisamente a una familia con los líderes, las familias completas se paran a descansar en el campo, vean cómo está reflejado esta idea del campo, cómo están viajando, las diligencias, digamos, los hombres a caballo, y lo que pretenden reflejar es una situación muy, que se acostumbraba de pronto, que era muy común en ese momento, ¿no? Eh, la mejor manera o la mejor expresión de los cuadros de costumbres la vamos a encontrar en los artículos de costumbres, ¿no? El cuadro de costumbres no es propiamente un artículo, como les decía, es un texto que podemos encontrar incluso incrustado en otros textos o dentro de otros textos más grandes. Pero en el siglo XIX, en varios periódicos, por ejemplo, en varios periódicos a lo largo de toda Hispanoamérica, aquí pongo 3 ejemplos solamente de México, como el Museo Mexicano, el siglo XIX y Don Simplicio, en donde aparecían estos artículos de costumbres, ¿de acuerdo? ¿Por qué se encuentra aquí este subgénero tanta, tanto éxito en el artículo de costumbres? El cuadro de costumbres encuentra su éxito en el artículo de costumbres. Bueno, porque estos artículos describían
ciertos ambientes y tendían a analizar los comportamientos de quien los integraba, ¿no? De estos ambientes, de quienes integraban esos ambientes. A veces desde una manera burlesca, satírica, crítica, ¿no? Vean, por ejemplo, aquí este periódico de Don Simplicio. En este periódico está participando Ignacio Manuel Altamirano, si no mal recuerdo, y sobre todo el nigromante. De acuerdo, aquí está participando el nigromante. Vean nada más, ¿no? Este periódico burlesco, crítico y filosófico por unos simples. Vean cómo lo firma, ¿no? La característica de esos periódicos es que eran precisamente, básicamente esta descripción la podemos ir adaptando a casi todas estas publicaciones y más que había en ese momento, como hablábamos ya también en otros videos, la importancia de la prensa para estos siglos es fundamental, ¿no? Este, entonces, se centraban, los escritores se centraban en estos, se centraban ya sea en ambientes o en personajes, y a partir de ahí desarrollaban piezas narrativas que tenían a veces una anécdota muy breve, ¿no? Por ejemplo, más adelante les voy a presentar una serie de textos en donde se ve cuál era un poco el objeto y la narración que tenía, ¿no? Por ejemplo, si van a hablar del barbero, eligen un barbero más o menos tipo, ¿no? Porque en esto sí es muy importante. Están hablando y están explotando los tipos ya fijos de los personajes, ¿no? Estos no están creando personajes, no están inventando para nada personajes, lo que hacen más bien es explotar los que ya tienen, tanto de la literatura como los que están alrededor, en sus alrededores. Y a partir de una anécdota empiezan a contar lo que les sucede, ¿no? Por ejemplo, fui con el barbero y veo que el barbero está rechoncho, que no es muy bueno, que es un poco haragán, entonces así digo yo que ya son todos los barberos y entonces empiezo a escribir algo de los barberos, siempre a partir de una pequeña anécdota que voy a tener. Hay unas, por ejemplo, muy graciosas en donde ponen, casi siempre son muy graciosas, eso sí, son un tono humorístico, muy desenfadado, muy suelto, son muy ágiles de pronto. Estos textos no son breves, podríamos decir, en estos periódicos sí había digamos, una costumbre de leer no articulitos de una cuartilla, sino son artículos que rebasan la cuartilla regularmente, ¿no? Por lo menos son 2 cuartillas, ¿no? Y la que les decía que es muy chistosa, está hablando de un músico, se llama el músico de cuerdas, y quien está contando, según el narrador que nos está contando esa historia, es la guitarra de ese músico de cuerdas, ¿no? Y va describiendo algunos de los vicios que tiene ese sujeto o ese músico. Si bien es cierto, todas son narrativas, estos artículos son narrativos, también llegan a incluir el diálogo, pero este diálogo es menos interesante que la descripción que hacen de los personajes y de las escenas que están ahí en los cuadros. Por lo mismo, porque le interesa describir una escena, hay poco movimiento, ¿no? Se va a encargar nada más de describir un lugar y nada más, no va a haber otra escena donde haya otro escenario ni nada, ¿no? Al contrario, es en un solo lugar, ¿no? Pero si hay algo que también va a ser muy característico de estos textos, es que regularmente y principalmente cuando hablamos de los artículos de costumbres en Hispanoamérica, van a hablar de lo contemporáneo, van a hablar de su tiempo, de su momento, de cómo se están llevando a cabo las cosas en este momento. Lo que critican es cómo se están perdiendo las costumbres, por ejemplo, cómo se pierden las tradiciones, cómo llega la moda que llega con cosas extravagantes para ellos de pronto, ¿no? En ese sentido, lo que vamos a ver es básicamente una visión o la visión del autor, ¿no? ¿Quiénes son los autores de estos textos? Hay varios, cada uno de los países tiene sus propios escritores relevantes, pero nosotros podremos identificar por lo menos algunas figuras y aquí en México algunas cuantas figuras, ¿no? En este orden, aquí, por la importancia que tiene para
el subgénero, coloqué una imagen de Mariano José de Larra, este es español, así que este no tiene mucho que ver aquí en Hispanoamérica, no tiene que ver personalmente, pero en realidad tiene mucha influencia sobre todos los demás, ¿no? Todos los demás, todos estos que están aquí, leen a Mariano José de Larra. Después tenemos a este sujeto, ya lo habíamos visto, es el autor del Matadero, Esteban Echeverría. Él también tiene algunos artículos de costumbres. Ignacio Manuel Altamirano, um, este, ¿cómo se llama este sujeto? Bueno, el Ignacio Ramírez, que tenemos acá, y déjeme acuerdo cómo se llama este amigo. Estos tres son mexicanos. Y por último, en la extrema derecha tenemos a Fermín Toro, ¿de acuerdo? Guillermo Prieto, perdónenme. A Guillermo Prieto lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Esta triada es muy importante para el desarrollo de la literatura hispanoamericana, mexicana específicamente, y hispanoamericana de manera general, ¿de acuerdo? Así que estos son algunos de los que estarán escribiendo los artículos. Quiero que vean un poco las poses, quiero que vean un poco los vestidos, porque al final estos sujetos tienen acceso a la literatura, tienen acceso a la educación, y básicamente son representantes de una cierta, de un cierto sector social, ¿no? Esto es muy importante porque básicamente el autor lo que va a utilizar siempre va a poner colores muy locales, ¿no? Siempre va a hablar de cosas muy locales, de lo que ve en su alrededor, en su entorno. Si hablamos de Guillermo Prieto, si hablamos de Ignacio Ramírez o de Ignacio Manuel Altamirano, lo que vamos a ver es que van a hablar regularmente de Ciudad de México o de alguna parte de México, y casi siempre va a ser de la Ciudad de México. Muchas veces la excepción la constituirá Manuel Altamirano, que por ejemplo recordarán que tiene el texto que íbamos a leer precisamente, y si pueden leerlo estaría muy bien, La Navidad en las Montañas, ¿no? La Navidad en las Montañas es un texto, es un cuadro de costumbre, hace uso de los cuadros de costumbres, pero a diferencia de muchos otros, no se ubica precisamente en la ciudad, y lo que hace es explotar los cuadros, las costumbres del campo de pronto, ¿no? De lugares que están fuera de la ciudad, dando una visión, la visión que tiene ese autor, en dos momentos: una antes de llegar al campo, y después cuando ya se tiene que ir del campo, todo el trabajo que le cuesta a él darse cuenta de cómo es la vida en el campo, ¿no? Obviamente, como son cuadros, no pretenden ser muy concretos, a pesar de que lo que pretenden es ser más o menos fiel a las costumbres. No pretenden tampoco hacer un trazo, una fotografía. Lo que quieren es hacer un trazo general, porque ese trazo general básicamente está marcado por una mirada selectiva. No describen todos los ambientes, como les decía, principalmente describen el ambiente citadino, prefieren el ambiente citadino al ambiente rural, ¿no? Pero cuando están en la ciudad tampoco describen todos los aspectos, nada más describen y nada más se centran en los que les convienen, en los que quieren tratar, en los que quieren censurar, o a veces también en los que quieren de pronto apoyar, ¿no? Pero principalmente censurar, porque lo que ellos quieren, lo que los autores quieren hacer en sus artículos, es señalar los vicios de la sociedad, denunciar los nuevos modos, los modos de hacer las cosas que se están poniendo de moda. Pretenden hacer ver que la moda es fea, ¿no? ¿Por qué es fea? Porque están metiéndose con las costumbres. Viene la moda y lo que pretende es hacernos olvidar que tenemos una costumbre para hacer las cosas, y esa costumbre es distinta de la moda, de lo que está ahorita de moda, valga la redundancia, ¿no? Lo que quieren ellos es poner en duda los hábitos incluso, ¿no? Eh, Como verán, tampoco es a veces ni siquiera tampoco pretenden conservar las costumbres o las tradiciones. A veces también se decantan por criticar los hábitos de hacer las cosas, ¿no? Y esto lo hacen cuando se centran especialmente en algunas figuras, ¿no? Por ejemplo, más adelante voy a ponerles una imagen
de un sujeto, el poetastro, ¿no? Este es un texto de Manuel Altamirano, perdón, de este sujeto que está aquí, este, en donde se avienta contra los poetastros y es una descripción que es muy parecida a lo que ahora tenemos de pronto, ¿no? Es decir, esas cosas de pronto no han cambiado. Ahorita lo verán y es bastante risible de pronto. Yo me acordé de varias personas cuando las leí, ¿no? Lo que quiere el autor en ese sentido entonces es, quiere mostrar caminos para hacer las cosas, quiere que la gente entienda cómo se deben de hacer las cosas, ¿no? En ese sentido, el escritor de Cuadros de Costumbres pretende colocarse como una guía para la sociedad. Es el farito de luz que critica los vicios y, por otro lado, se burla de los que no tienen nada que hacer. Un blanco muy específico que tienen son los ociosos. No les gustan los holgazanes, no les gustan los ociosos, no les gustan los borrachos, no les gustan ellos porque no están haciendo nada productivo, ¿no? Y no sirve para nada en la sociedad. Obviamente estos sujetos hablan siempre desde una posición privilegiada. Ellos son la burguesía, integran la burguesía de los países y la mayoría de las veces tienen una mentalidad conservadora, ¿no? Por ejemplo, y solo por poner un ejemplo y para despertar un poco su interés en Ignacio Manuel Altamirano, recuerden La Navidad en las Montañas. La Navidad en las Montañas es un texto muy interesante, es un tanto liberal, pero a veces también peca de conservador, ¿no? ¿Qué dice cuál es la tesis principal en este texto de Manuel Altamirano? Básicamente, un país va a salir adelante a través de la educación. Eso hasta ahí está muy bien. Pero la otra parte de la tesis es la educación debe estar en manos de la iglesia, ¿no? Entonces, básicamente lo que van a hacer estos sujetos es impulsar una visión a la que ellos dicen que es la buena, la que debemos de seguir, pero esta visión siempre va a estar, va a tener un sesgo conservador, ¿no? Aún así los textos son muy interesantes, ¿no? Los textos son, como les decía, son muy ágiles, muy rápidos, muy desenfadados, los podemos leer muy a gusto, porque siempre nos van a sacar de pronto alguna risa por ahí, ¿no? Este, Utilizan magistralmente estos autores que les menciono y son los que pongo como ejemplo son expertos en estos temas de hacer el cuadro de costumbres. El cuadro de costumbres ya sabemos que la intención es didáctica, pero hay algunos que harán que esa didáctica sea muy evidente, haciendo que se pierda el interés por la lectura. Pero estos sujetos, Manuel Altamirano, Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez, en México, logran esconder de pronto en el tono humorístico, con mucha ironía, con mucha sátira, ese tono didáctico y moralista, precisamente en un estilo literario muy ameno y muy atractivo. De hecho, era tan atractivo el asunto que se llegaron a juntar varios lectores y llegaron a tener muchos lectores estos cuadros de costumbres, ¿no? Estos artículos de costumbres. Ya la gente de pronto los estaba esperando y eran bastante bien recibidos. Aquí, por ejemplo, en la imagen tenemos este, un ejemplo de 1854. Esta es una antología en donde están participando precisamente Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez, y son puros artículos de costumbres, ¿no? Y dice, bien, ¿cómo se llama? Los mexicanos pintados por sí mismos, tipos y costumbres nacionales, por varios autores. Se ponen aquí, son varios autores. Estos textos van acompañados en muchas ocasiones por una imagen que retrata más o menos de quiénes son, y después vienen varias páginas del el asunto del que se trate. Por ejemplo, aquí tenemos a la recamarera, aquí tenemos el músico de cuerdas, aquí tenemos a el cajero y de este lado tenemos a la china, ¿no? De todos ellos van contando una anécdota, cómo se comportan, y algunos errorcillos por ahí que van cometiendo a lo largo del desarrollo de sus acciones, ¿no? Este, esta de los mexicanos pintados por sí mismo
en realidad está inspirada también en un texto, en una compilación que se llama Los cubanos pintados por sí mismo, que es, me parece, de 1852, es decir, en mitad del siglo XIX se están haciendo este tipo de cosas. Aunque no todos los países se hicieron estas compilaciones, en casi todos los países de Hispanoamérica en los periódicos estaban publicando estos cuadros de costumbres. Aquí son algunas otras ideas. Vean, por ejemplo, aquí esta idea del poetastro. Creo que me pasé. No, no me pasé. Aquí esta es la idea del poetastro, ¿no? Esta es una portada de una edición que sacó Porrúa, en donde esta portada en el siglo XIX aparecía sin iluminar, es decir, así era un grabado en blanco y negro. Y Porrúa, que ya tiene creo que los derechos o no sé qué, porque ella está publicando bueno, ya no tienen derechos de esto, ¿no? Ya se puede publicar. Los encuentran en internet, pero una edición que sacó por Rual la iluminó de pronto, ¿no? Aquí está el poetastro, vean la pose tan de poetastro. ¿A poco no le recuerda a varias personas que han conocido en su vida? No en la Facultad de Humanidades, en otro lado. Este, Más o menos para que vean cuál era la idea de este libro y en general de los arcuados de costumbres. Aquí colocaban la imagen, vean que esta imagen está acompañada de un escenario. En ese escenario se describe más o menos cuál es el lugar donde podemos encontrar al personaje que está describiendo y después se centran en el personaje, ¿de acuerdo? Inmediatamente después viene esta descripción. Aquí, bueno, voy a abrir una paginita, que estas se las voy a dejar ahí en Teams para que ustedes puedan ir a ver algunas de las cosas. Este, la Universidad Autónoma de Nuevo León ha digitalizado los mexicanos pintados por sí mismo. Y les comparto esta edición porque ya vienen este, por, por personajes, ¿no? Así que ya pueden ir directamente al que quieran ver. Por ejemplo, voy a ir a ver al poetastro para que vean este, las primeras descripciones. Y leo, ¿de acuerdo? Aquí se ve más bonito, mire, está mejor iluminado, se alcanza a ver, aunque ya está el paso del tiempo, también se escaneó. El poetastro. Figúrese el lector que entre nuestra juventud descuella un chico coqueto, sentimental, relamido, jactancioso y recortado como un cuello de camisa, y que tan selecta persona hace malos versos. Pues esta cosa se llama poetastro. Veamos primero su origen. Básicamente ese es el tono con el que van a seguir. Vean que es jocoso, es irónico, ¿no? Y es bastante crítico. Al final, nosotros podemos ir recorriendo el texto y es bastante interesante. Así que se los dejaré ahí en Teams para que ustedes vayan a revisarlo, ¿vale? Para que no haya ningún, para que no tengan pretexto de, no he leído ningún artículo de costumbres. ¿Cómo no? Ahí hay uno, ¿vale? Bien, entonces voy a seguir un poquito más adelante. Eso es en cuanto a los artículos de costumbres, el cuadro de costumbres. Ya les reitero, los artículos de costumbres o los cuadros de costumbres ya propiamente no han terminado ni estaban, ni en Hispanoamérica se inventaron ni el romanticismo los inventó, para nada. Más bien son una buena manifestación de las costumbres de un país local, ¿no? Y esto es bien interesante. ¿Por qué tiene mucho éxito en Hispanoamérica? Bueno, pues precisamente porque lo que hace es fomentar la idea de el nacionalismo, el amor a la patria, el amor a el terruño. Te identificas con unas ciertas costumbres, ¿no? A veces proceden de manera distinta, ¿no? Cuando de pronto el hispanoamericano, los mexicanos o las personas no seguimos las tradiciones, pero cuando alguien quiere meterse con las tradiciones, entonces pegamos el grito en el cielo, ¿no? Por ejemplo, sucede que muchos ahí en humanidades de pronto no celebran, por ejemplo, el Día de Muertos que ya viene, ¿no? Nunca nadie lo celebra, pero el día en que en humanidades se les ocurre no poner
una ofrenda de Día de Muertos, todo el mundo pierde la cabeza precisamente porque se están metiendo con las tradiciones, ¿de acuerdo? Las tradiciones que no seguimos. Bueno, pues a partir de esta idea tan básica es que precisamente empiezan estos artículos de costumbres un poco a fomentar esta idea de identidad nacional, ¿no? Y por eso pueden convivir estos cuadros con textos románticos, con textos realistas, e incluso podemos verlos en los textos naturalistas. Después de 1870 siguen perviviendo estos textos, estos cuadros de costumbres, y seguramente ustedes han leído muchos de ellos. Todavía los podemos leer a principios del siglo XX en las novelas realistas, después en las novelas indigenistas. Actualmente podemos seguirlas leyendo en las crónicas periodísticas, en los libros de viaje incluso, ¿no? Aunque cada vez un poco menos pegado a esta línea del cuadro de costumbre tal y como en Hispanoamérica en el siglo XIX se dan. Un poco para ir cerrando este primer tema, les voy a hablar de una pequeña desviación de los cuadros de costumbres, de los artículos de costumbres, que son las tradiciones. Estas tradiciones, digamos que fueron un poco casi inventadas, fomentadas, difundidas por este sujeto que se llama Ricardo Palma. Ricardo Palma es peruano, y a lo largo de su vida se dedicó básicamente a hacer lo que él llamaba tradiciones. Entienda que es una derivación del costumbrismo, pero la idea del costumbrismo era tan exitosa que precisamente dio pie para que se desarrollaran otros estilos, otras maneras de manifestarse. En este caso, las tradiciones. Aunque están emparentadas con el cuadro de costumbres, también se emparentan, digamos, también tienen que ver con las leyendas, ¿no? Sobre todo con la leyenda romántica, un poco al estilo Gustavo Adolfo Bécquer, seguramente recordarán El Monte de las Ánimas, un poco con ese estilo de Bécquer, más la idea de la novela histórica, ¿no? A diferencia del cuadro de costumbres y del artículo de costumbres, que casi siempre están hablando del presente y de la actualidad, las tradiciones casi siempre lo que están haciendo es más bien yéndose un poquito hacia atrás en el tiempo. Tratan de recuperar el pasado colonial de pronto, ¿no? O el pasado inmediato. No con el afán de que añores la colonia, no para nada, sino con el afán de empezar a sembrar la idea de que existe un pasado para el hombre hispanoamericano. Y es un pasado en el que están involucradas, deja de estar jugando Yeti, este, donde están involucradas la idea de que hay, que la historia del hombre hispanoamericano no empieza con la independencia, sino que ya hay atrás algo que contar, parte de él, ¿no? Lo que pretenden estas tradiciones, o lo que pretendía Ricardo Palma, un poco extraído de los prólogos o de los artículos que utilizaba para explicar lo que él quería hacer en estas tradiciones, es recrear los sucesos que él se iba enterando, que él iba investigando. Estos eran sucesos como anécdotas, a veces eran sucesos históricos, pero contados a su estilo. Lo que quería era contarlos libremente, con un estilo bastante popular, desenfadado. Este, estos sucesos, ¿no? A veces eran sucesos históricos, a veces eran sucesos legendarios, a veces eran anécdotas que le contaban por ahí, pero no se sabe qué tan históricos sean, si tenían alguna base en la realidad, para nada, pero él, sin embargo, lo que pretendía era escribirlos y escribirlos y escribirlos con un cierto estilo literario, ¿no? El objetivo básicamente es que el lector se sintiera atraído por su propio pasado, por el pasado colectivo, ¿no? Pero sin enfrentarse a escritos históricos, pensados siempre con el rigor de los historiadores, ¿no? No para nada, es lo que menos quería él, ¿no? Entonces lo que pretende hacer es, por ahí me enteré que hay un sujeto que hizo un pacto con el diablo, por ejemplo, ¿no? Que sería uno de las tradiciones es de Don Dimas de la Tijereta, que tiene ahí un olor bastante fáustico de pronto,
y es uno de los más conocidos. Lo que hace es un poco revivir la idea del contexto colonial para poder explicárselo a sus contemporáneos un siglo y medio después de de la colonia, ¿no? Es un poco esta idea. Para que se den una idea de qué rayos estoy hablando, les dejo y también les voy a dejar en Teams esta tradición. Su libro se llama, o hay en las tradiciones peruanas, están compiladas lo que él escribió como las tradiciones. Son varias, son cientos de tradiciones. La Biblioteca Ayacucho tiene un libro en donde pone unas 100 tradiciones. En el libro de archivos hay más o menos, son un montón de las tradiciones que ponen ahí. Son 4 series, creo que las que vienen en el libro de archivos, pero son bastantes. Si ustedes están interesados pueden darse una vueltecita por ahí. Yo nada más les dejo esta de Don Dimas de la Tijereta, que es muy entretenida, es muy, este, muy ágil de leer y sobre todo tiene mucho que ver también con van a notar algún guiño con el Fausto de pronto, ¿no? Con la leyenda fáustica, no precisamente con el de algún autor, sino en general con la leyenda de Fausto, ¿de acuerdo? Bien, voy a seguir un poco. Esto es, hasta aquí, digamos, terminaríamos con el costumbrismo. Ahora voy a hablarles un poquito sobre la literatura gauchesca. Ya ustedes, a estas alturas, muchos de ustedes ya están subiendo sus impresiones, impresiones sobre las impresiones de el Fausto, las impresiones de Anastasio el Pollo en la representación de la ópera de Estanislao del Campo. A pesar de eso, bueno, voy a hacer, digamos, nada más un comentario muy rápido sobre lo que es la literatura gauchesca, o más bien de qué estamos hablando cuando hablamos de literatura gauchesca, un poco centrándome en esta figurita que tenemos aquí, que es la figura del gaucho, de donde viene el nombre este, de esta manifestación literaria, ¿no? Este, porque vamos a hablar un poco más del Fausto en algún otro momento, y como una retroalimentación a lo que ustedes suban, voy a subir algún videito o les voy a escribir su retroalimentación hablando un poco del Fausto, y vamos a tener las próximas sesiones con el gaucho Martín Fierro, así que no voy a abundar mucho, nada más voy a poner este, algunas bases sobre las que vamos a trabajar, ¿no? Uh, Coloco aquí delincuencia y revolución porque hay mucho que decir al respecto del gaucho. El gaucho como tema literario surge en el siglo XIX, pero sería ingenuo creer que el gaucho como habitante de la Pampa, como persona real, como figura real, nace en el siglo XIX. Es anterior, sobre todo, es anterior, ¿no? Eso no deberíamos de tener ninguna duda, porque, este, como ustedes saben, básicamente de lo que se trataba era un poco de relegar a las personas, a los criollos, a los nativos, a los que no caían muy bien, a los que no estaban de pronto de acuerdo con las decisiones de la corona. Y el gaucho era uno de ellos de pronto. El gaucho en un inicio está relacionado con la delincuencia, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque no es bienvenido en la ciudad, y porque en el campo, pues para las personas que viven en el campo, tampoco, que viven y que tienen un terreno fijo, tampoco es muy bien visto, porque él, a pesar de que es del campo, no tiene un lugar en el campo. Es decir, no tiene trabajo fijo, no tiene residencia fija, lo que anda haciendo básicamente es vendiendo su mano de obra, y va hacia donde le lleve ese trabajo que él está haciendo. ¿A qué se dedica? Principalmente a cuidar ganado, ¿no? Ustedes saben, la Pampa es es una cosa enorme. Ya habíamos hablado un poco de esto. La Pampa es una cosa enorme en donde las estancias, los estancieros tienen cientos de cabezas de ganado,
y lo que hacen es, pues esas cabezas de ganado tienen que pastar para poder comer y para poder alimentarse, para poder servir para lo que tienen que servir esas cabezas de ganado, y entonces contratan a estos personajes para que se encarguen de cuidarlas, ¿no? Este, entonces el trabajo implica precisamente irse toda una temporada para cuidar los animales y luego regresar ya cada cierto tiempo, donde algunos animales seguramente ya están listos para lo que tienen que estar listos, ¿no? En ese sentido, precisamente el gaucho, a veces como no tiene trabajo, como no tiene una residencia fija, como vive en la periferia, pues no es muy confiable de pronto, por lo menos la sociedad, tanto de la ciudad como del campo, los del campo que viven, que tienen una residencia fija, dudan de su honestidad, ¿no? Y se propone como una figura poco confiable. Y cuando hablamos de gaucho en esos tiempos, estamos hablando de algún tipo de delincuente, ¿no? Y es delincuente por una cosa, porque es un desposeído. Como no tiene nada, seguramente lo que quiere tener se lo va a robar. ¿No? Lo mismo que seguimos pensando ahora, ¿no? De pronto. Entonces, básicamente, en un primer momento, el gaucho está relacionado con esta idea de la delincuencia, de los desposeídos. Y como les decía, ni en el campo ni en la ciudad los quieren y se manifiesta a través de sendas leyes que empiezan a proponer hacia fines del siglo XVIII y principios del XIX, sobre todo a principios del XIX en Argentina, con dos leyes que vean nada más cómo se llaman, la ley de vagos y la ley de levas. La ley de vagos era para la ciudad, implicaba que toda aquella persona que no podía demostrar que tenía un lugar de residencia o que tenía un trabajo fijo, más bien, y que tenía un trabajo fijo, podía ser detenido, ¿no? Y la ley de levas aplicaba básicamente lo mismo, pero en el campo, y eso implicaba que todas las personas que no tuvieran un documento de identidad, que no comprobaran que tenían trabajo y que no podían comprobar que tenían una residencia, también podían ser detenidos, pero muchos de ellos, cuando se trataba del campo, eran reclutados en contra de su voluntad, porque estaban violando una ley, eran reclutados para el ejército. Entonces viene ahí una idea de a la mano de obra del gaucho. Vean cómo empieza a pasar de ser un campesino, alguien que cuida ganado, ahora ya le van a dar un arma y ahora va a ser un poco más peligroso porque ahora esta idea de el delincuente no se le va a quitar, ¿no? Pero ahora ya va a estar armado y esas armas se las van a dar precisamente la misma sociedad que los desprecia, les empieza a dar esa arma y ahora les va a tener un poco más miedo. Pero les da el arma porque necesitan su mano de obra. Los gauchos de pronto son mucho y tienen algo. Conocen el campo, son, digamos, un poco valientes, digámoslo en esos términos machistas. Son valientes y conocen bien el campo y son mano de obra de pronto ya no barata, casi gratis. Lo único que tienen que hacer es darles un poco de comer y ya tienen soldados, ¿no? Entonces lo que empieza a hacer es una explotación, lo que se empieza a dar es una explotación de esta figura del gaucho. Una figura que va a ser muy importante para las guerras de independencia del Cono Sur, tanto para la parte oriental, es decir, para Uruguay, como para Argentina, también incluso para Paraguay, Bolivia y Brasil. Pero van a ser muy importantes para la parte del Uruguay y de Argentina. Muchos de ellos se unirán en algún momento al general Artigas, ya habíamos hablado de Gervasio Artigas, y lograrán precisamente la idea de la independencia, ¿no? Es decir, se constituirán como este, unos buenos soldados. Esto es, vean lo que va pasando, ¿no? Una vez que el ejército se apropia de los gauchos,
que hay un uso militar del gaucho, empieza poco a poco como una idea de desmarginalización del gaucho, ¿no? Ahora, ese viejo delincuente que era el gaucho, una vez que es utilizado por el ejército, ahora ya no es un delincuente, sino que se convierte en un patriota, está ayudando a construir una nación, ¿no? Y luego entonces, a partir de este momento, podemos decir, empieza la transformación del gaucho en algo que nosotros vamos a tener como el gaucho literario, que es como una combinación de ambas cosas, una combinación de aquel viejo delincuente y el gaucho con tintes valientes, con tintes heroicos, con tintes patriotas, ¿no? Porque durante toda la literatura lo que vamos a tener es precisamente esta explotación popular. El gaucho, si se dan cuenta, bueno, más adelante vamos a leer el Martín Fierro, quizá no lo perciben tanto ahora en el Fausto, es más claro en el Martín Fierro, que hay un doble uso de ese gaucho, ¿no? De esa figura del gaucho. Por un lado es un patriota, pero por otro lado también es un delincuente, o sigue siendo un delincuente, o la sociedad lo sigue creyendo un delincuente. Y una vez que ha ayudado a que haya una sociedad libre, una sociedad que ya tiene un país al que le puede llamar país con su nombre y que ya no depende de la colonia, entonces tienen un problema porque hay que tratar de eliminar o de civilizar al gaucho, que eso va a ser un tema muy interesante también, ¿no? Que ustedes se acordarán, este tema de la civilización y la barbarie, muy interesante y también muy importante para el desarrollo de la literatura hispanoamericana, ¿no? Entonces, vean es que hay un doble movimiento en este uso del gaucho, porque por un lado, y en la vida real, al gaucho se le utiliza, se utiliza su cuerpo para efectos militares, ¿no? Y por otro lado, la cultura letrada, ¿no? Sí, la cultura letrada lo que utiliza lo que va a empezar a utilizar del gaucho va a ser su registro, su voz. Y a partir de ese conjunto de estas dos ideas va a surgir el gaucho literario, que va a estar precisamente reflejado en la literatura gauchesca. Obviamente lo que les quiero decir con esto es que el gaucho no es, el gaucho que nosotros vamos a leer no es necesariamente así o no fue necesariamente así en la vida real, es una construcción literaria, es un personaje literario que es muy importante para el desarrollo de la literatura y históricamente también, pero históricamente quizá tendríamos que buscar sus bases en otro lado. Aunque obviamente, como ustedes saben, a veces la literatura es más certera que la historia, pero en eso no me voy a meter yo, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de esta transformación, de esta idea de la militarización, la desmarginalización del gaucho, pero al mismo tiempo esta idea de seguir dejando al gaucho en el campo, porque en el campo se ve más bonito y no lo queremos en la ciudad, no lo queremos en nuestro país libre de pronto, no queremos a los nacos en nuestro país libre, básicamente es la traducción a nuestros tiempos. Lo que tenemos es la creación de la literatura gauchesca, ¿no? El inicio de la literatura gauchesca va a iniciar casi con este, el término de la lucha de independencia en Argentina, hacia 1818, más o menos, 17, 18, y los primeros textos o el primer gran escritor que nosotros vamos a decir y que la historia y los críticos dicen que es el primer escritor de literatura gauchesca va a ser Bartolomé Hidalgo. Más o menos estamos hablando de 1818 hasta la muerte de Bartolomé Hidalgo en 1822. Sus últimos escritos son de 1821. ¿Qué escribe este sujeto? Escribe dos cosas, dos tipos de texto importantes. Unos diálogos, le llama él diálogos patrióticos, y estos diálogos patrióticos, vean el nombre, ¿no? Va a ser muy importante, los diálogos patrióticos, en donde va a hablar precisamente de la nueva nación en la que están haciendo referencia. Y por otro lado va a escribir los cielitos. Los cielitos son como estilos de baile muy populares que van acompañados por unas coplas. Él va a escribir precisamente esas coplas y más adelante les voy a decir más o menos de qué van estas coplas porque es parte del tema, ¿de acuerdo? Nada más para poner el inicio de esta literatura.
Y muchos consideran que esta literatura gauchesca se va a desarrollar y desarrollar y desarrollar hasta que se escriba el último texto de la literatura gauchesca con José Hernández y La Vuelta de Martín Fierro. Aquí tenemos un poco, más o menos en orden, quiénes serían los más importantes. No son todos, hay muchos. Ustedes saben que el Fondo de Cultura Económica tiene una compilación de 2 volúmenes de literatura gauchesca en donde vienen muchísimos más personajes, más escritores. Precisamente el primero que ellos colocan es Bartolomé Hidalgo, que lo tenemos, no hay una foto decente de Bartolomé Hidalgo. Vean el graffiti. No hay una foto decente, así que tuve que robarme esta de internet, de la Wikipedia. Pero a se le conoce como el fundador, ¿no? De la miren aquí lo que dice, ¿no? El poeta de la patria y fundador de la lírica gauchesca, ¿de acuerdo? En el Río de la Plata. Como les decía, la literatura gauchesca no es propiamente de Argentina o de Uruguay, sino más bien del Río de la Plata, o de la zona del cono sur, de la zona del Río de la Plata. También Hilario Ascasubi va a ser un escritor importante de la literatura gauchesca. Este sujeto, que es Estanislao del Campo, que tiene cara de loco, también es importante para el desarrollo, y él es muy importante. Por eso me gustó mucho la idea de que lo lean y que lo sigan leyendo, porque ya vamos a ver un poquito, voy a ir un poquito al revés en este caso, porque nos vamos a dar cuenta de lo importante que es Estanislao del Campo para el desarrollo del texto, de la literatura gauchesca, porque hasta este momento, el gaucho, o la literatura gauchesca, o el gaucho en la literatura, se había referido al político, al oral, a lo popular, y hasta este momento se refiere también a la literatura. Y este es un punto clave, porque el Fausto implica la parodia del género gauchesco, ¿no? Es bien interesante este texto. Y por último tenemos a José Hernández, el creador de la gran obra argentina, el gaucho Martín Fierro, y después La Vuelta de Martín Fierro, de la cual hablaremos en su momento, por lo tanto no voy a hacer mucho énfasis en ello. Estas imágenes que tengo aquí, que me pasé un poco por alto, regreso un poco a ellas, nada más es para soportar lo que les estaba diciendo. Esto es un poco la idea de la pampa, ¿no? Perdonen, la imagen está media fea. Hay otras imágenes que no decía, no comunicaban lo que quiero que ustedes pongan atención, ¿no? Me vean, no hay nada, o sea, aquí está de pronto la cerca. Esto es parte de una estancia, pero no hay nada, y hacia, tú te puedes parar aquí y todavía vas a ver nada, y luego vas a ver más nada, y nada, y nada, y nada. Entonces, los animales tienen que andar precisamente ahí, los tienes que ir cuidando, que no se te pierda ni uno, y bla, 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 y entonces son kilómetros y kilómetros los que tienes que estar caminando de pronto para cuidar a tus animalitos, ¿no? Entonces, para esto se ponía el gaucho. Esta idea del el vértigo horizontal que les decía de la pampa. Después, precisamente, aquí un poco, la idea de esto es más o menos Buenos Aires a inicios del siglo XIX. Aquí ya está un poco más claro, este es el centro de Buenos Aires hacia 1890. Pero vean, hacia 1890, esta es si no mal recuerdo, es como la Casa Rosada, o algo que estaba en lugar de la Casa Rosada, es la Plaza de la Constitución al final, está de aquí. Y aquí es donde están, digamos, el espacio para los gauchos. No pueden acercarse mucho de pronto, ¿no? Tienen como que un lugar reservado en las orillas. Para allá está la ciudad, si se dan cuenta, ¿no? Y es un lugar reservado en las orillas solamente para que estén un poco de paso. La ciudad tampoco los quería, ¿no? Bien, ¿y por qué no los quería la ciudad? Aquí hay un poco más imágenes de los gauchos. ¿Por qué no los quería de pronto la ciudad? Acuérdense que, como les decía, esta voz peyorativa del gaucho implicaba un delincuente, ¿no? Conforme el gaucho se va desarrollando y se va un poco adhiriendo a las filas de los militares, a las filas de la milicia, va adquiriendo un poco más de decencia, se va civilizando, por decirlo de alguna manera,
y pasa de una voz peyorativa a una voz un poco más seria que tendría más o menos el significado de valiente. No quiere decir que una excluya a la otra, quiere decir que se van a combinar. Y ahora el gaucho, después de que primero era un delincuente y luego un valiente, ahora va a ser ambas, ¿no? Va a ser el valiente delincuente. Y por eso la voz gaucho va a ser muy escandalosa para la zona del Río de la Plata, ¿no? Para la zona del Plata. Eh, el género en ese caso, perdón, el gaucho en ese sentido es una figura bien interesante porque el gaucho, así como su definición entre delincuente y valiente, delincuente y patriota, desclasado y valiente, también el gaucho va a actuar de esa manera y va a oscilar entre acatar la disciplina que le imponen en la milicia, por ejemplo, o desertar de esa milicia y volverse realmente un delincuente, ¿no? Si ya lo señalaban como tal, aunque no lo fuera, también va a tener esa posibilidad ahora. Y entonces va a estar a medio camino siempre entre eso. Y un solo personaje va a estar así. Ya lo notaron un poco con el Fausto, ¿no? Los personajes todavía los caen muy bien. Bueno, la receta todavía no veo mucho sus videos, pero son personajes que caen bien, pero tienen algunas cosillas, entre otras la ignorancia, que también por eso se iban en su contra, ¿no? Tienen una cierta ignorancia según la ciudad, ¿no? Y y también de pronto son maliciosos, también son, pues un poco hablan en doble sentido, como a la manera del albur mexicano, y valientes, de pronto quieren desenfundar el cuchillo a cualquier provocación de pronto, ¿no? Lo que pretenden precisamente es demostrar que están a caballo entre cumplir y no cumplir la ley, y ni una de las dos cosas les satisfacerá del todo, ni cumplirá ninguna de las dos cosas del todo, ¿no? A menos que se llamen Martín Fierro, pero esa ya va a ser otra historia, ¿de acuerdo? ¿De qué habla la literatura del gaucho? Esto también va a ser muy interesante porque la literatura del gaucho lo que nos va a plantear es que va a empezar a hablar de lo político. Es bien interesante cómo a partir de la literatura del gaucho, vean los primeros textos que yo les decía de Bartolomé Hidalgo, se llaman diálogos patrióticos. ¿De qué hablan los personajes? Precisamente hablan de la patria, de lo político, ¿no? Están hablando de la vida pública. Lo que está sucediendo es que como los gauchos de la literatura se comportan como periódicos andantes, como periódicos populares. Traducen a clave popular para que todo el mundo la entienda la política que se está desarrollando en ese momento, ¿no? Lo que quieren, lo que hacen, de lo que hablan los gauchos es del mundo que los rodea. Y el mundo que los rodea es político. Y ellos entonces lo que están haciendo es hablar de lo político. De ahí precisamente que tenga un énfasis bien interesante el desarrollo de la literatura gauchesca desde sus primeras manifestaciones, ¿no? Este, es una manera de difundir cosas de las que no se hablaba, ¿no? Cosas de las que no se hablaban en el terreno de lo popular, de lo cotidiano. Y si se hablaban a veces no se comprendían. Aquí cualquier persona podría de pronto empezar a hablar de los temas patrios, del tema de cómo se están manejando las políticas y todo, la política y todo eso. Pero también, por otro lado, es bien interesante porque lo político, si lo político se empieza a popularizar, lo popular se empieza a politizar. Porque como son textos, al final, como el texto literario no es del gaucho, ya les decía, el texto literario es al contrario, tiene muchos lectores que son cultos y lo que hacen es trasladar las necesidades del gaucho, las necesidades populares, a la página que van a leer la ciudad letrada de pronto, ¿no? Y entonces empieza una especie de círculo de retroalimentación en donde lo popular se politiza y la política se populariza. Y básicamente eso va a ser, eso va a estar funcionando ahí de una manera muy interesante, ¿no? También ya leyeron el Fausto, por ejemplo, y van a ver que en el Fausto lo que se ve es que se empiezan a popularizar, a oralizar, a politizar
las culturas europeas, ¿no? Por ejemplo, pues en el Fausto, lo que se hace es popularizar el tema de toda la gran tradición del mito fáustico, ¿no? Traducir a clave gaucha y lo que resulta risible, pero también resulta mucho que pensar, y hablaremos de ello, mucho que pensar a partir de esta lectura gauchesca de el tema Fausto con pretexto de la representación de la ópera, ¿no? No nada más pasa así con el Fausto, de hecho muchos de los diálogos patrióticos de Bartolomé Hidalgo y de algunos otros escritores como Hilario Escazú y Lynch y algunos otros escritores gauchos de la literatura gauchesca van a parafrasear textos muy importantes para que el gaucho pueda entenderlo. A veces el mismo gaucho, de su personaje gaucho, será el portavoz de, por ejemplo, las ideas del contrato social de Rousseau, ¿no? Entonces, como les decía, como insisto desde el inicio del curso, vean que hay algo bien interesante en la política que se va mezclando en la literatura hispanoamericana que la va resaltando de pronto, ¿no? Bien, antes de explicarles un poquito qué quiero decir con esto o qué se quiere decir con esto, también vamos a ver un poquito estas imágenes que representan los gauchos, ¿no? Aquí en la vida, digamos, y es lo que vamos a encontrar en la literatura gauchesca. El gaucho siempre va a estar acompañado de otros gauchos o de un caballo, ¿no? El gaucho va a estar relacionado con una china, las chinas que les llaman, ¿no? Pero vean que esto también es un motivo bien interesante, el gaucho no se baja del caballo, ¿no? Pocas veces lo vamos a encontrar así, y sí, casi siempre parece que son uno, el caballo y el gaucho, ¿no? Un motivo también muy interesante, bastante explotado en la literatura, o en Borges, por ejemplo, recuerdo ahora, ¿no? Y esta es una imagen muy clásica. La otra imagen que vamos a tener es el gaucho payador, ¿no? Que tiene una guitarra y que va a empezar a aventar unas coplas. Y en esas coplas lo que va a empezar es a cantar un poco sus penas, se va a lamentar o va a aventar algunos bravuconadas, de pronto algunas gauchadas, va a contar sus anécdotas de valentía, cómo logró superar algunas cuestiones, o incluso cuando son diálogos van a empezar a platicar sobre el desarrollo, ya les dije, sobre el desarrollo de la política o sobre cualquier otra cosa. Esto que acabo de decir es básicamente la manera en que se manifiestan las primeras manifestaciones de la literatura gauchesca a través de los hilitos y a través del diálogo, que ahorita vamos a ver un poco con esto, ¿de acuerdo? De ahí, ¿qué más podemos rescatar? Pues la vestimenta, ¿no? Eh, Vean, aparte del caballo, sobresale aquí el poncho. El poncho es esta especie de gabán muy del cono sur, que traen siempre por encima de toda la vestimenta. Aparte del poncho, tenemos la chiripá, que viene ahí, seguramente lo buscaron ahora que se encontraron con el Fausto. La chiripá, que es esto que está encima de los pantalones, ¿no? Esto que tiene, este es el poncho, pero es esto que está aquí, que es parte de la indumentaria, esto que está aquí, ¿no? Las boleadoras, estas boleadoras le sirven para hacer su trabajo. Acuérdense, estas las amientan, es un hilo con cada uno de los extremos unas bolas que avientan para que se enreden en las patas de los caballos o de las reses, que una vez que salen corriendo se enredan y entonces el caballo tropieza y es así como lo pueden lazar o agarrar por si se llega a oír y todo eso. Aparte de eso, bueno, tenemos aquí la pava, que es como una especie de tetera, ¿no? Esta es muy importante porque la pava va a servir para el mate que tienen aquí y que tienen acá, ¿no? El mate. En lo que vamos a ver son dos cosas bien interesantes, que es la rastra, que es una especie de cinturón que muchas veces van a traer como una carterita y en esa cartera van a traer monedas de oro y bla, bla, bla. Y algo bien importante que ya veremos en el Martín Fierro es el cuchillo, ¿no? Este, básicamente su otra mano de pronto, una extensión de su mano de pronto, ¿no?
Eso es más o menos un poco la indumentaria o lo que podemos rescatar por lo menos lo que tenemos aquí en las imágenes. Interesante para que más o menos nos demos cuenta de lo que vamos a leer en el Martín Fierro. Para cerrar, nada más quiero decirles un poquito estas cuestiones del desafío y el lamento. Josefina Ludmer dice que la literatura gauchesca se desarrolla a través de dos ideas, dos tonos fundamentales. Se desarrolla desde sus inicios, se plantea a través de dos tonos fundamentales, a través del desafío y a través del lamento. El desafío siempre está presente cuando desafían al enemigo y en los primeros momentos es el desafío al español, ¿no? Siempre la voz popular que representa al gaucho se dirige hacia el español y lo increpa, ¿no? Le avienta, ahora sí que básicamente, perdón la redundancia, el desafío y con eso lo que está propiciando es fama, es llamar a la libertad, llamar a la independencia y entonces el gaucho se convierte en un líder de la lucha, ¿no? En un héroe de guerra, básicamente. Y por otro lado, el lamento, básicamente lo que hace el lamento es darse cuenta de su condición de inferior, darse cuenta de su condición de que siempre ha estado oprimido. Y en el caso de los gauchos, están oprimidos no nada más por los españoles, sino por los de la ciudad que no los quieren, los estancieros que los maltratan o que les quieren ver la cara, o toda la sociedad en general que dice que los gauchos son delincuentes. Entonces, básicamente, los desafíos siempre se dirigen hacia un enemigo político, hacia un rival, hacia otro gaucho rival, también pueden ser. Y básicamente nos dice Josefina Ludmer, lo que ellos hacen es, en este caso en los desafíos, es evidenciar la posición dominante de quien está dominado. Y el lamento lo que hace es mostrar la posición dominada de quien está dominado. En cualquiera de los dos casos, si se dan cuenta, es el dominado siempre el gaucho. Pero a veces ese dominado pretende ser dominante contra otros grupos, ¿no? Y a veces asume su postura de dominado. Y luego entonces empieza una serie de críticas hacia la injusticia, sobre todo en el caso del lamento, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos percibir esto? Un poco, voy a abrir unas páginas para que ustedes vean esto que les estoy diciendo. Por un lado vamos a ver los cielitos y por otro lado vamos a ver esta cuestión de los lamentos. Vean, por ejemplo, los lamentos. Este es un texto, los dos, perdón, son textos de Bartolomé Hidalgo. Todos están en la Biblioteca Cervantes y quiero que pongan atención en el título. Así se llama, es un diálogo patriótico interesante entre Jacinto Chano, capataz de una estancia en las Islas del Tordillo, y el gaucho de la Guardia del Monte, ¿no? Y entonces aquí básicamente lo que tienen es un diálogo patriótico, vamos a decirlo así. ¿A qué se refieren? Ahorita lo van a ver. Dice el Chano, voy a adelantarme un poco nada más para que vean lo que quiere decir, ¿no? Eh, este, Vean que este diálogo se lleva a cabo en verso, pero habla uno y luego habla otro, habla uno y luego habla otro. De esa manera también vamos a ver que va a ser una constante en la literatura gauchesca. Ustedes lo vieron ya incluso con el Fausto, ¿de acuerdo? Vean lo que dice el Chano. Pues bajo de ese entender, emprésteme su atención y le diré cuánto siente este pobre corazón que como tórtola amante que a su consorte perdió y que anda de rama en rama publicando su dolor, así yo de rancho en rancho y de tapadera en galpón ando triste y sin reposo, cantando con ronca voz de mi patria los trabajos, de mi destino el rigor. En 10 años que llevamos de nuestra revolución por sacudir las cadenas de Fernando el Baladrón, ¿qué ventaja hemos sacado? Las diré con su perdón. Robarnos unos a otros, aumentar la desunión, querer todos gobernar y de facción en facción andar sin saber que andamos, resultando en conclusión que hasta el nombre de paisano parece de mal sabor. Y en su lugar yo no veo sino un eterno rencor y una tropilla de pobres que metida por un rincón cantan al son de su miseria. No es la miseria mal son. Lo que quiere decir aquí el Chano es precisamente lo que les estaba diciendo, ¿no? Asume su cuestión de ser un dominado
y se está dando cuenta de que en realidad siempre han estado desprotegidos y de tanto que están luchando no saben ni por qué están luchando, y cuando creen que están luchando por algo su posición siempre se mantiene del mismo modo. Hay varios motivos para dolerse. Uno de ellos es que precisamente ellos no parece que no tienen un lugar en el mundo, no tienen un lugar en ese mundo que ellos conocen y que al final han ayudado a construir, pero también están las tragedias personales, ¿no?, que se ven reflejadas en estos primeros versos. Entonces, básicamente, lo que tenemos aquí es, lo que quería ejemplificarles aquí, es la idea del lamento, pero también la idea del el diálogo patriótico. Vamos al otro texto, y en el otro texto, estos son los famosos cielitos, ¿no? Hay un cielito de la independencia, por ejemplo, el cielito oriental. Estos cielitos, como les decía, son estrofas que son acompañadas de música, ¿no?, de bailes, bailes populares de pronto. Este es un cielito patriótico. Vean, noten que hay esta idea de patriótico. Estos cielitos son, tanto los cielitos como los diálogos patrióticos, son de las primeras décadas, de los primeros años después de concretada la independencia, es decir, entre 1819 y 1821. ¿De acuerdo? Son los textos de Bartolomé Hidalgo. Aquí me gustaría que leer esta parte de aquí, ¿no? Pero bien haiga los indios, ni por el diablo aflojaron, mueran todos los gallegos, viva la patria, gritaron. Cielito, digo que no, no embrome, amigo Fernando, si la patria ha de ser libre, ¿para qué anda reculando? Vean nada más, ¿no? Aquí el gran dominado, el dominado se cree por encima de los demás, y lo que empieza a hacer es más bien a desafiar a los demás, ¿no? Desafía a los gallegos, desafía a los indios, ¿no? De pronto aquí se manifiestan como sus adversarios, y se manifiesta también como su adversario Fernando. Tanto aquí como en el otro texto, si se dan cuenta, aparece Fernando. Obviamente estamos hablando de Fernando VII, el rey de la España cuando se concretan las independencias en Hispanoamérica. Y algo muy importante, la idea de fomentar esta idea por la patria, ¿no? Vean, incluso están hasta con mayúsculas los nombres de las personas que quieren resaltar, y las ideas que quieren que se queden en la memoria vienen en mayúsculas, ¿no? Esta idea de viva la patria. Bueno, también voy a dejarles estas ligas ahí para que si quieren echarle un ojo a estos diálogos, si no, pues los pueden buscar para que más o menos tengan presente esta idea. Aquí solamente las portadas de los textos, el Fausto, las impresiones de el gaucho Anastasio el Pollo en la representación de esta ópera. De aquí quiero hacerles notar, esta portada es de 1894, y para 1894 estamos hablando de, ya es la 15ª edición, ¿de acuerdo? Es decir, el Martín Fierro supuso todo un éxito para la concepción del gaucho, y aún así se considera, junto con la Vuelta de Martín Fierro, como el último texto de la literatura gauchesca. Habrá quienes digan que se cierra un poco más adelante con Don Segundo Sombra, pero básicamente Don Segundo Sombra ya es una sombra, básicamente, ¿no? Y vean, la Vuelta de Martín Fierro es la 10ª edición y es de 1897, es decir, se estaban vendiendo como agua, estaban tuvieron mucho éxito estos textos. Bueno, hasta aquí dejamos este video, espero que les sea de utilidad, y nos vemos el próximo lunes con el Martín Fierro leído. Hasta pronto, que tengan bonita semana y bonito fin de semana.